Muy buen día a todos. En este video quiero resolver un flujo de caja proyectado a 8 años de un proyecto de expansión y al mismo tiempo aplicar dos técnicas de sensibilización. Una es el análisis de sensibilización multidimensional y por otro lado el análisis unidimensional. Empezaremos con el multidimensional o también llamado el modelo de sensibilización de Hertz. Primeramente, debemos de realizar el flujo neto efectivo del proyecto, aplicar la técnica del valor actual neto y a partir de ahí haremos el análisis de sensibilidad. Yo ya aquí ya tengo preparada la plantilla, la cual se las voy a dejar en los comentarios y los supuestos los voy a ir desarrollando y alimentando la plantilla conforme los voy leyendo. Para iniciar, dice el primero, para la evaluación de un proyecto de expansión se estima poder vender 1000 unidades el primer año de operación y crecer en un 10% el segundo, tras posicionarse en el mercado. A partir del tercer año se considera un crecimiento constante del 2% anual, por lo menos hasta el final del horizonte de evaluación definido en 8 años. Es importante indicar que ya con este supuesto, el horizonte de evaluación es a 8 años, que ya la plantilla ya está lista, pero ahí nos lo define. Segundo es la cantidad de unidades a vender y me indica que el primer año serían 1000 unidades, el segundo año habría un crecimiento del 10% y para reflejarlo sería referenciar el año anterior por 1,10%. Aquí ya se vería reflejado el aumento y para el tercer año es un 2% y hasta el año 8. Por lo tanto, referencio el año anterior por 1,02. Ya se ve reflejado el 2% y así sería hasta el año 8, un crecimiento del 2%. Con esto ya tenemos listo el primer supuesto. El segundo supuesto me indica el plan comercial establece un precio de $200 por unidad durante los primeros 3 años para luego estabilizarse en $230, lo que eso es un aumento del 15% a partir del año 4 hasta el año 8. Pero ojo, para luego estabilizarse, es decir, va a ser 230 del 4 al 8. Muy bien. Lo vamos a realizar, serían $200. Voy a referenciar esos $200. Esto lo hago así por una razón. A la hora de hacer el análisis de sensibilidad, necesito que las celdas estén anidadas a las del primer año, que es donde se van a realizar los escenarios en ese caso. Lo van a ver, esto era del año 2 al 3 y a partir del año 4 se va a dar un aumento del 15%. Y este monto se va a mantener constante hasta el año 8. De esta manera. El costo variable, bueno, en este caso ya tenemos este supuesto, los costos variables de fabricación y ventas ascienden a $80. No me indica si va a aumentar o a disminuir. Entonces van a ser $80 y voy a referenciarlo. Ya con la referencia voy a arrastrar hasta el año 8. Muy bien. Siguiente. Me indica y los costos de administración, fabricación y ventas a $50,000 anuales los primeros 3 años y a partir del cuarto a $46, lo que implicaría una reducción del 8% anual, considerando que se reduciría la campaña promocional. Por lo tanto, nos vamos a ir a los costos fijos y para los primeros 3 años serían menos $50,000. Lo pongo en negativo porque estos rubros restan para determinar la utilidad. Y eso sería, voy a hacer referencia, y eso sería hasta el año 3. Me indica que a partir del cuarto va a haber una reducción. También yo lo podría representar, si es del 8%, podría decir
que del año 3, en lugar del 100%, sería 100% menos el 8%. Por lo tanto, lo podría multiplicar por el 92 o por 0.92. Nos dio el mismo resultado de $46,000 y para los próximos años se va a mantener constante. Muy bien. Después me indica, para materializar la expansión, la empresa deberá invertir $300,000 en maquinaria a la que se le estima una vida útil de 5 años, aunque contablemente se deprecia en 10 años. Aquí hay dos efectos. Uno, que la máquina para la empresa o sea, la vida útil es hasta el año 5. En el año 5 debe comprar otra máquina y adicional a esto tiene que vender esa máquina. ¿Ok? ¿Cómo sería el efecto? Bueno, lo primero que me indican, la inversión, eso entraría como una inversión inicial de menos $300,000. Y adicional me dice que en el año 5, o sea, la vida útil es hasta el año 5, por lo tanto, aquí debe de invertir en otra máquina. También me indicaba que contablemente se deprecian a 10 años, por lo tanto, en el año 1, vean que es negativo, la depreciación me resta, se comporta como un gasto, por lo tanto, referencio la inversión y la divido entre 10 años. Eso es lo que contablemente el regulador me permite que yo reconozca para disminuir el pago de impuesto de renta. Esto no lo voy a arrastrar, voy a referenciarlo hasta el año 5, porque en el año 5 se elimina esta máquina, en este caso se va a vender. Más adelante la información lo indica. Y vean que lo que sí es cierto es que en el año 5 debemos de comprar otra máquina porque no nos podemos quedar sin la máquina. O sea, sin máquina no se produciría. Por lo tanto, en el año 6 la depreciación sería los $300,000 dividido entre 10 años. Y para el año 7 y 8 es la misma depreciación. Es importante, lo puse de otro color para identificar que esta depreciación es solo de esta máquina. Al año 5, la máquina anterior ya deja de existir para este flujo o para nuestro modelo. Muy bien. Con esto ya tenemos listo este punto. Ahora dice, se estima el valor de salvamento de las máquinas en un 40% de su valor de adquisición. Esto quiere decir que yo al final de los 5 años puedo vender la máquina en un 40% de lo que me costó. Por lo tanto, aquí vean el rubro de venta de activo. Podría decir, también les dejo esta columna de porcentajes por si tuvieran que poner algún porcentaje. En este caso yo voy a poner el 40% ahí. Y en el año 5 voy a hacer referencia. Dado que es positivo, voy a poner un menos 300,000 para que ya me dé positivo y lo multiplico por 40%. Quiere decir que en el año 5 yo puedo vender esta máquina en $120,000. Pero si bien es cierto, tengo que ver cuál es el valor contable o el valor en libros de esta máquina. Y el valor en libros sería el costo inicial menos su depreciación. En este caso, dado que da negativo o debe ir en negativo, voy a hacer referencia y ahora sí aquí le resto, voy a poner suma, la suma de todos estos valores. Cierro paréntesis. Y más en detalle les puedo indicar que si bien se va a vender este activo en $120,000, este activo en mi sistema contable dice que vale $150,000. Por lo tanto, aquí voy a tener una pérdida de $30,000, pero esa pérdida es contable y me ayuda simplemente a pagar menos impuesto de renta. Por eso es que lo hago de esta manera. Y bueno, dado que el regulador me lo permite, por eso lo reflejo antes de la utilidad, antes de impuesto.
¿Qué pasa en el año para la otra máquina? Dado que no llegamos al año 5, no se puede vender al 40%. Y entonces este supuesto no aplica para la última máquina. Dice además, la inversión en capital de trabajo se calcula como un estándar equivalente al 18% de la inversión fija. Lo que me está indicando es que el dinero que yo ocupo para las primeras ventas y para tener un dinero circulando aquí en los 8 años, se estimó que va a ser el 18% de la inversión inicial. Por lo tanto, voy a multiplicar los 300,000 por el 18%. Y esto me daría menos $54,000 que se van a requerir para poder empezar la operación, y es un dinero que irá circulando, y vamos a suponer que este dinero lo vamos a recuperar, por lo tanto lo vamos a poner en signo contrario, lo vamos a recuperar en el año 8. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué lo vamos a recuperar? Porque es un dinero que se ingresó, el inversionista lo puso en la empresa para generar ventas y para poder pagar los gastos más, eh, los primeros gastos antes de que se genere o se dinamicen las ventas. Y ese dinero quedará circulando y hasta el año 8 podremos recuperarlo ya cuando se liquide todo el proyecto. Es un supuesto. Ahora me indica el siguiente: la tasa de impuesto a las utilidades es del 15%. Me vengo acá y pongo el 15%. Por ahorita no voy a desarrollarlo, para cuando ya desarrollo toda la plantilla tenga más secuencia, pero por ahorita voy a poner el 15% y voy a darle check a ese supuesto. El siguiente dice: el valor de desecho del proyecto se calcula por el método contable, siguiendo un criterio conservador. ¿Qué significa por el método contable? Quiere decir que al final del periodo yo puedo recuperar la inversión que hice en esta máquina, pero la puedo recuperar por medio del método contable, es decir, cuánto está en libros al año 8. Por lo tanto, en la recuperación de la inversión es positivo. Espero que ese dinero se le devuelva al inversionista. Entonces voy a poner menos la máquina más suma de la depreciación. Dado que la depreciación está en negativo, esta operación se va a hacer de manera correcta. Y pueden ver que se supone que yo puedo, eh, le voy a devolver $210,000 al inversionista, o es en lo que yo podría recuperar esta máquina en el año 8, dado que hasta ahí llega el horizonte del proyecto. Damos check. Y por último, la tasa de retorno exigida a la inversión es del 12%. Por lo tanto, ese va a ser la tasa de descuento. Es decir, esto es lo que el inversionista, por poner su dinero en este proyecto o por invertir en esta máquina, me va a exigir. Y bajo la técnica del BAN, lo que vamos a hacer es traer los flujos futuros, traerlos a hoy descontados a esta tasa del 12%. Muy bien, con esto listo, ya podemos realizar la construcción del flujo neto de efectivo como plantilla. Y aquí ya tienen que ver algunos aspectos contables, financieros y también de sentido común, que parto que las personas que ya están viendo el video lo tienen. En este caso, los ingresos sabemos que es la cantidad por el precio. Y eso se va a mantener para el año 8, dado que ya tiene los cambios reflejados ya sea en las unidades o en el precio. De igual forma, en los costos variables sería, voy a ponerlo en negativo porque restan $80 por la cantidad de unidades, dado que están directamente relacionados a la cantidad de producción o de venta. Y en este caso,
Lo arrastraré hasta el final. Muy bien. Con esto terminado, ya podría determinar la utilidad antes de impuesto para los 8 años. ¿Cómo se determina? Bueno, voy a poner la función más suma y sumar los valores que van desde ingresos hasta el valor en libros. Dado que los gastos están en negativo y los ingresos en positivo, esta operación se realiza de manera correcta. Arrastro, porque es la misma operación para los siguientes años, hasta el año 8. Por su parte, acá en el impuesto de renta, ¿cómo lo determino? Dado que es una erogación para el proyecto, voy a ponerlo en negativo, en menos, el monto por el 15%. Y este 15% les sugiero que lo fijen. Si no, les daría erróneo a la hora de arrastrar hasta el año 8. Después, para determinar la utilidad después de impuesto es simplemente la suma de la utilidad antes de impuesto menos el impuesto de renta. 34,000. Y vamos a arrastrar hasta el último periodo. Muy bien. Ahora es importante indicar que si bien la depreciación aquí la pusimos restando y el valor en libros también, estos dos argumentos no necesariamente o nunca reflejan una salida de efectivo. Es simplemente algo contable que nos ayuda a pagar menos impuesto de renta, dado que me hace la utilidad más pequeña. Por lo tanto, para quitar ese efecto del flujo neto de efectivo, porque el flujo neto de efectivo es la salida real de efectivo, y aquí no hubo salida real. Por lo tanto, voy aquí a quitar ese efecto, a netearlo, lo pongo en positivo para que me determine realmente cuánto fue la salida de efectivo. Lo hago así hasta el año 8 y este valor en libros que yo puse en negativo, que fue solo para determinar si había una utilidad o una pérdida en la venta del activo, ya no lo necesito y voy a ponerlo en positivo para que se vuelva a sumar al flujo. Ahora, con esto listo, ya podemos hacer la última línea del flujo neto de efectivo, que lo vamos a hacer desde el año 0, en la cual haremos la función suma y empezaremos desde la utilidad neta hasta la recuperación de trabajo, de capital de trabajo. Esto indica que el inversionista tiene que poner 354 millones de inversión inicial y realizando esa inversión se van a generar los siguientes flujos por los próximos años. De esta manera. Vean que todos son positivos menos en el año 5, ¿okay? Dado que hay que comprar la segunda máquina. Con esto listo ya podemos realizar la técnica del valor actual neto, la cual es por medio de la función VNA, que me pide la tasa de descuento y los flujos futuros. Disculpen, voy a volverlos a seleccionar. Con esto cierro la fórmula y estos flujos los voy a comparar contra la inversión inicial. Entonces voy a poner un más, dado que ya la inversión inicial está en negativo. Y al compararlos, me indica si es positivo, es porque los flujos me van a dar más dinero de lo que yo estoy invirtiendo hoy. Si es negativo, es porque yo voy a poner más inversión de lo que me generan. En el caso que sea negativo, es un indicio de que no es rentable o no es viable este proyecto. En este caso, al parecer, es viable bajo esta estructura y bajo los supuestos que habíamos establecido. Muy bien, con esto listo, ahora es donde realizaremos el análisis de sensibilidad multivariable. En este caso, por facilidad, solo haremos con dos variables, porque así es como me lo permite hacer Excel.
Entonces, en este caso, para realizar ya la técnica del análisis de sensibilidad, simplemente vamos a realizar una tabla como esta y en la primera celda vamos a referenciar el valor actual neto, que recuerden que este valor actual neto está influenciado por todos estos valores. Un cambio en las unidades o en el precio o en el costo o en cualquier argumento de la plantilla me hará un cambio en el valor actual neto. Ahora, ¿qué variables voy a sensibilizar? En la fila voy a sensibilizar el precio. Esto lo decido yo. Puedo sensibilizar las variables que yo desee, pero voy a sensibilizar el precio. Y en la columna voy a sensibilizar las unidades de esta forma. Ahora, voy a suponer un análisis pesimista en el cual el precio va a caer en $3 y así lo arrastro hasta el último, hasta la última celda que tengo en color. Esto ustedes lo pueden hacer en cuantas celdas gusten. Simplemente deben de llenarlo y más adelante ya haremos el proceso para que se calcule la sensibilidad. En este caso, voy a asumir también de igual forma un decrecimiento de 30 unidades. Esto es simplemente para ver cómo se afecta el valor o el BAN ante una baja en las utilidades y ante una baja en el precio. En este caso, ya teniendo listo nuestro modelo, vamos a seleccionar las variables y nos vamos a ir ahora a datos. En las opciones de previsión tenemos la opción análisis de hipótesis. Y en análisis de hipótesis tenemos la tabla de datos. En esta tabla de datos solo hay que poner dos valores. Uno es la celda de entrada en la fila, es decir, en esta fila que ya yo puse estos valores, quiero que, vean que esto es el precio, quiero que este precio cambie conforme a la fila que yo le estoy indicando a Excel. Y en la columna, que son las unidades, quiero que esta celda que está anidada a nuestro modelo cambie con base a estos parámetros que yo le definí. Le damos a aceptar y Excel me hace los flujos de efectivo correspondientes a si yo hubiera cambiado 197, por ejemplo, acá en el precio y hubiera dejado las 1000 unidades, me daría un valor actual neto de $107,000 y así sucesivamente. Ahora, para verlo un poco, con un poco más de color y también para que me ayude a la toma de decisiones, voy a seleccionar este rango, me vengo a inicio, a formato condicional, reglas para resaltar celdas y voy a darle es mayor que. Y voy a decirle es mayor que 0. Y le voy a poner en relleno verde con texto verde oscuro. Igual iré a la misma opción, inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas, es menor que y le pondré un 0 y lo dejo en relleno rojo. Entonces pueden observar que lo que está en verde es lo que la compañía podría soportar ante un cambio en el precio y en las unidades. Vean que ya cuando está en rojo es porque el BAN sería negativo, es decir, ya en ese momento no podría salir con la estructura de costos planteada. ¿Ok? Ahora, este es el análisis de sensibilidad multidimensional porque vean que estamos haciendo, se está afectando el BAN por dos variables y se crea esta tabla, resumen, donde es como si hubiéramos hecho, vamos a ver cuántos son, es como si hubiéramos hecho 49 flujos netos de efectivo, solo que están resumidos en esta tablita. Ahora,
vamos a hacer otro análisis. Este análisis, si bien me permite ver de manera muy rápida cómo afectaría una variable, una baja o una subida en una variable y con respecto a una baja o una subida de otra variable. Es muy intuitivo, me ayuda mucho a tomar decisiones acerca de hasta dónde puedo soportar, pero también hay otro análisis que es el análisis unidimensional, que lo que voy a hacer es, a partir de este flujo neto de efectivo ya realizado, me vendré y haré una copia. Y esta copia le voy a llamar base. Va a ser mi Excel base para hacer el análisis unidimensional. Ya en la base, voy a borrar este análisis de sensibilización y en el título ahora le voy a poner modelo de sensibilización unidimensional. Muy bien. Y con este mismo modelo vamos a crear otra copia. ¿Cómo creo una copia? Bueno, simplemente presionan la tecla control y se posicionan en la hoja, la seleccionan y la hacen hacia la derecha. Vean que les aparece como un más. Ahí ya tenemos la segunda hoja, una copia rápida de la misma hoja. Y a esta hoja le vamos a llamar cantidad. Aquí es donde vamos a hacer la sensibilización de cantidad. Vamos a hacer otra copia de la hoja base y le vamos a llamar ahora precio. Y vamos a hacer una tercera copia de la hoja base que le vamos a llamar costo variable. Muy bien, ahora nos vamos a la de cantidad y vamos a utilizar una herramienta que tiene Excel en la pestaña datos. Sin embargo, les sugiero que se vayan y se posicionen en el valor actual neto antes de escoger la opción. Nos vamos a datos, igual en las opciones de previsión, vamos a análisis de hipótesis, buscar objetivo. De una vez Excel te dice en la última celda en que estabas posicionado, te dice que esa es la celda que quieres definir. Ok, yo le digo que sí, quiero que esa celda sea 0, o sea, que el BAN sea 0. Y cambiando la celda, y aquí le voy a decir, dado que estoy en cantidad, voy a darle en el año 1 las 1000 unidades, que ese sea el parámetro, o sea, esa sea la variable a sensibilizar. Por eso es que se llama unidimensional, porque solo estaríamos haciendo la sensibilización, cómo cambia el flujo, cómo cambia el BAN ante un cambio en la cantidad. Y específicamente quiero que el BAN sea 0. Le doy a aceptar. Excel lo hace de manera muy rápida y Excel te indica, ok, si usted quiere mantener esta estructura de costos, usted debe vender como mínimo 811 unidades de este producto para salir tablas, por decirlo así, o salir eh, sin perder ni ganar en este proyecto. Ahora, esto es, no sé si se les parece como un punto de equilibrio, solo que un punto de equilibrio tomando en cuenta un horizonte de tiempo de 8 años. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer otro análisis de sensibilidad, pero a la variable precio. Por eso es que teníamos una base y a partir de esa base hacíamos, porque vean que aquí ya se afectó nuestro flujo, ya tiene otros valores debido a que la cantidad se sensibilizó. Ahora vamos a la variable precio, nos posicionamos en el valor actual, vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Esta celda la definimos con 0 y vamos a cambiar la celda de el precio. ¿Cuál sería el precio mínimo que yo puedo vender este producto para tener una ganancia o un valor actual neto de 0? Damos a aceptar y vemos que el precio mínimo
deberían de ser $176 y esta sería la estructura de precios para los próximos años. ¿Lo ven? Ahora vamos a hacer lo mismo para el costo variable. Nos posicionamos en el valor actual neto, análisis de hipótesis, buscar objetivo, con el valor 0 y cambiando la celda del costo variable. Damos a aceptar y el costo variable puede subir hasta $106 para yo poder todavía, o para salir, digamos, sin ganar ni perder en este proyecto. Y eso se mantendría para los próximos 8 años. Entonces aquí vimos ya el análisis multidimensional y el análisis unidimensional, en el cual, como vimos en el multidimensional, afectábamos dos variables y podríamos escoger si en precio y costo o precio unidad o unidades costos, la forma en que ustedes definen y la forma en que ustedes crean que agrega más valor a hacer el análisis. Ahora, en el unidimensional, solo utilizamos, hacemos el análisis para una variable y cambiamos esa variable de tal manera que le damos un parámetro, aquí en este caso es que el valor actual neto sea 0, cambiando la cantidad, y eso nos daría la cantidad de unidades a vender en cada año para poder salir con la estructura de costos, de igual forma con el precio y por último con el costo variable. Hasta acá, muchachos, era lo que tenía para el video de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho y haré más videos. El siguiente video será acerca del análisis del riesgo que se puede realizar a los proyectos de inversión. Muchas gracias.